Para todo. Detén lo que estás haciendo. Cierra esa puerta, baja el volumen de la televisión, guarda ese teléfono. Lo que estoy a punto de revelarte no puede ser interrumpido ni por un segundo. Hoy entré a tu casa sin tocar la puerta, sin hacer ruido, sin anunciarme. Caminé por cada rincón, observé cada silencio, escuché cada suspiro que creías que nadie percibía. Vi lo que está oculto detrás de esas sonrisas forzadas, detrás de esos "estoy bien" que repites cuando por dentro sabes que algo se está desmoronando lentamente. Vi cómo te levantas cada mañana cargando un peso que nadie más conoce. Vi esas conversaciones que evitas, esas miradas que esquivas, ese nudo en la garganta que aparece cuando menos lo esperas. Conozco esa sensación de estar rodeado pero completamente solo, de gritar en silencio mientras todos piensan que todo está perfecto en tu hogar. Pero yo veo lo que nadie ve, escucho lo que nadie escucha. Y hoy vine porque hay algo grave moviéndose en lo invisible, algo que si no se detiene ahora podría destruir lo que más amas. Necesito que escribas en los comentarios si sientes que esta palabra está hablando directamente a tu corazón. Escribe "Dios ve mi silencio", porque tu testimonio activará una cadena de liberación que alcanzará a otros hogares que están pasando por lo mismo. Dale me gusta a este video como un acto de fe, como una declaración de que estás dispuesto a escuchar hasta el final. Y compártelo con alguien que sabes que está cargando algo pesado en silencio, porque lo que voy a revelarte puede ser la diferencia entre la destrucción y la restauración de una familia. Hay algo que se mueve en las sombras de tu hogar, algo que has sentido pero no has podido nombrar. Esa inquietud que te despierta en las madrugadas, esa sensación de que algo no está bien aunque todo parezca normal. No es tu imaginación, no es paranoia. Es mi espíritu alertándote sobre una batalla que se está librando en lo invisible. Una guerra por el alma de tu familia que pocos pueden percibir, pero que está afectando todo: la salud, las finanzas, las relaciones, la paz. Vi cómo te sientas en esa silla después de que todos se van a dormir, mirando al vacío, sintiendo ese peso inexplicable en el pecho. Vi cómo a veces caminas por tu propia casa como si fueras un extraño, como si algo hubiera cambiado, pero no pudieras identificar qué. Es porque hay heridas antiguas que nunca fueron sanadas, palabras que se dijeron hace años y que siguen resonando en las paredes, rencores que se pasaron de generación en generación como una herencia maldita. Conozco cada lágrima que has derramado en secreto, cada oración que has susurrado cuando creías que nadie te escuchaba. Vi cuando te escondiste en el baño para llorar, cuando fingiste estar ocupado para no tener que explicar por qué tu corazón estaba tan pesado. Pero nunca estuviste solo. Estuve ahí en cada momento, recogiendo cada lágrima, escuchando cada gemido que no pudiste expresar con palabras. Tu hogar no es solo una construcción de ladrillos y cemento. Es un territorio espiritual, un campo de batalla donde se decide el destino de generaciones. Y tú has sido elegido como el guardián de ese territorio, el centinela que debe mantenerse despierto mientras otros duermen. Por eso sientes esa carga, por eso no puedes descansar completamente. No es una maldición, es un llamado. No es debilidad, es responsabilidad espiritual. Pero hay algo que necesitas entender. No puedes ganar esta batalla con fuerzas humanas. No puedes resolver con consejos lo que requiere intervención divina. No puedes sanar con medicinas lo que está enfermo en el espíritu. Por eso permití que sintieras esa inquietud, para que finalmente me buscaras con desesperación, para que entendieras que sin mí todo esfuerzo es en vano. Proverbios 3:33 dice: la maldición del Señor habita en la casa del impío, pero la morada de los justos Él bendecirá. Tu casa puede elegir entre ser territorio de bendición o campo de batalla.
Y esa decisión no la toman las circunstancias, la tomas tú, con tu postura, con tu fe, con tu disposición a enfrentar lo que otros prefieren ignorar. Hoy vine a revelarte secretos que han estado ocultos por generaciones en tu linaje. Cosas que explican por qué ciertos patrones se repiten, por qué ciertas enfermedades regresan, por qué ciertos conflictos nunca encuentran solución. Pero no vine solo a exponer, vine a sanar. No vine solo a diagnosticar, vine a liberar. Y todo lo que necesitas para que esta liberación comience es mantenerte hasta el final de esta revelación. No te vayas, no cambies de canal. No permitas que nada interrumpa este momento sagrado, porque hay fuerzas que no quieren que escuches lo que tengo que decirte. Hay quien prefiere que sigas cargando en silencio, que sigas fingiendo que todo está bien, mientras por dentro todo se desmorona. Pero yo conozco tu corazón, sé que estás cansado de aparentar, sé que necesitas respuestas reales, no más consejos superficiales. Sé que tu alma grita por una intervención que solo puede venir del cielo. Y esa intervención comienza ahora, en este momento, con esta palabra que está llegando a tu corazón como un bálsamo para heridas que nadie más puede ver. Y lo que te voy a mostrar en la siguiente palabra te va a dar fuerza para continuar. ¿Alguna vez has sentido que hay ojos que te observan, pero no sabes de dónde vienen? ¿Has tenido esa sensación de que alguien está ahí, presente, viendo todo lo que pasa en tu hogar, pero cuando volteas no hay nadie? No es tu imaginación, soy yo. Estoy aquí, he estado aquí siempre, observando no como un juez que condena, sino como un padre que se preocupa por cada detalle de la vida de sus hijos. Y lo que he visto en tu casa me ha movido a compasión, porque hay lágrimas que se derraman en secreto, dolores que se cargan en silencio, heridas que sangran por dentro mientras por fuera todo parece estar en orden. Si lo que estás escuchando resuena en tu corazón, si sientes que estas palabras están tocando algo muy profundo dentro de ti, entonces escribe en los comentarios: Dios ve mis lágrimas secretas. No lo hagas por compromiso. Hazlo como un acto de fe, como una declaración de que estás dispuesto a ser transparente conmigo, a dejar que entre en esos lugares ocultos de tu alma, donde guardas los dolores que nadie más conoce. Vi cuando tu hija se encerró en su cuarto después de esa discusión, que parecía por algo tan pequeño, pero que en realidad tocó una herida antigua que lleva años sin sanar. Vi cómo se quedó ahí, abrazando la almohada, llorando por cosas que no sabe cómo expresar, sintiendo que nadie la entiende. Vi cómo tú te quedaste del otro lado de la puerta, queriendo entrar, queriendo abrazarla, pero sin saber qué decir, sin saber cómo romper esa barrera invisible que se ha levantado entre ustedes. Vi también cuando tu esposo llegó a casa después de otro día difícil en el trabajo, y aunque dijo que todo estaba bien, tú notaste esa mirada perdida, esa forma de comer en silencio, ese suspiro profundo que escapó cuando pensó que nadie lo escuchaba. Vi cómo quisiste preguntar, cómo quisiste acercarte, pero había algo en el ambiente que te detuvo, algo que te hizo sentir que era mejor no insistir. Conozco esas conversaciones que se quedan a medias, esas palabras que se tragan para evitar conflictos, esos después hablamos que nunca llegan. Vi cómo cada miembro de tu familia carga su propio peso, vive su propia lucha, enfrenta sus propios miedos, pero todos han aprendido a hacerlo en soledad, como si mostrar vulnerabilidad fuera una traición a la imagen de familia perfecta que han construido. Pero yo veo más allá de las apariencias. Veo el corazón de esa adolescente que se revela no por maldad, sino porque está gritando por atención, por comprensión, por alguien que vea más allá de sus errores y reconozca su dolor. Veo a ese hombre que llega cansado a casa, no solo del trabajo.
sino de la presión de ser el proveedor, el fuerte, el que nunca puede mostrar debilidad o miedo. Vi cuando lloraste en la cocina mientras preparabas la cena, preguntándote dónde había quedado esa familia unida que un día fueron, sintiendo que cada día los veías más distantes, más encerrados en sus propios mundos. Vi cómo te culpaste a ti misma, cómo te preguntaste qué habías hecho mal, por qué no podías mantener a todos felices y unidos como antes. Te voy a decir algo que necesitas escuchar. No es tu culpa. Los cambios, las crisis, las distancias que ves no son resultado de tu fracaso como madre, como esposa, como cabeza de hogar. Son síntomas de algo más profundo, algo que está sucediendo en el terreno espiritual de tu familia, batallas que se libran en dimensiones que los ojos físicos no pueden ver. Hay heridas emocionales que se pasaron de generación en generación en tu linaje. Patrones de comunicación quebrada, de afectos no expresados, de dolores no sanados que saltaron de tus padres a ti y ahora amenazan con saltar de ti a tus hijos. Hay palabras que se dijeron hace años en momentos de dolor, palabras que fueron como semillas plantadas en terreno fértil y ahora están dando frutos amargos en las relaciones familiares. Pero escucha esto con atención. Salmos 34:18 dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Yo no estoy lejos observando desde la distancia. Estoy cerca, muy cerca de cada corazón quebrantado en tu hogar. Estoy junto a tu hija cuando llora, junto a tu esposo cuando se siente abrumado, junto a ti cuando sientes que ya no puedes más. Vi cuando intentaste hablar con tu hijo sobre esos cambios que has notado en él, esa frialdad nueva, esa forma de evitar las conversaciones familiares. Vi cómo él desvió la mirada, cómo respondió con monosílabos, cómo se escapó a su cuarto dejándote con más preguntas que respuestas. Pero también vi lo que tú no pudiste ver. Vi cómo después, solo en su habitación, él también lloró, sintiendo que nadie lo entiende, que sus luchas internas son demasiado complicadas para explicar. Hay una desconexión emocional que se ha instalado en tu hogar como una niebla espesa. Cada uno vive su propia realidad, enfrenta sus propias batallas, pero todos lo hacen en aislamiento. Y mientras más tiempo pasa, más gruesas se vuelven las paredes invisibles que los separan. Pero yo no vine solo a mostrarte el problema, vine a darte la solución, vine a revelarte que tú has sido elegida para ser el puente que reconecte esos corazones distantes. No con sermones, no con regaños, no con presión, sino con algo mucho más poderoso, con oración específica, con intercesión dirigida, con amor incondicional que ve más allá de las apariencias. Cada lágrima que he visto derramar en tu hogar ha llegado hasta mi trono como un clamor. Cada suspiro de soledad, cada momento de incomprensión, cada instante de distancia ha tocado mi corazón de padre. Y ahora vengo con respuestas, con sanidad, con restauración para cada herida que he presenciado. Necesitas saber que tu sensibilidad no es debilidad. Esa capacidad que tienes de percibir cuando algo no está bien, esa intuición que te dice que hay más detrás de las palabras y las actitudes, esa inquietud que sientes cuando el ambiente familiar está pesado, todo eso es un don espiritual que he puesto en ti para que puedas ser instrumento de sanidad en tu propio hogar. Todavía te voy a revelar aquello que nadie se atrevió a contarte. ¿Ya pensaste por qué sientes esa responsabilidad tan pesada sobre tus hombros? ¿Por qué no puedes simplemente vivir tu vida sin preocuparte por cada mirada, cada silencio, cada cambio de ánimo en tu familia? ¿Por qué cuando todos duermen, tú sigues despierta pensando, orando, intercediendo? No es casualidad. No es que seas demasiado preocupona o controladora, como algunos te han dicho. Es que fuiste designada, elegida, separada para una misión que va más allá de solo habitar una casa.
Fuiste llamada a guardar un territorio espiritual, a ser la centinela que vela cuando otros descansan, la intercesora que se mantiene en la brecha cuando las fuerzas del mal intentan infiltrarse en tu hogar. Si mientras escuchas esto, sientes esa confirmación en tu espíritu, esa certeza de que no estás loca, de que realmente hay algo especial en ti que otros no entienden, entonces escribe en los comentarios: acepto mi llamado de guardiana. Hazlo con reverencia, con conciencia de lo sagrado de este momento, porque estás reconociendo un propósito que fue tejido en tu ADN espiritual desde antes de que nacieras. Desde que eras niña, había algo diferente en ti. Mientras otros jugaban sin preocupaciones, tú observabas, percibías, sentías cosas que no sabías cómo explicar. Podías notar cuando el ambiente se ponía tenso, cuando alguien estaba triste aunque tratara de ocultarlo, cuando algo malo estaba por suceder. Tus padres quizás pensaron que eras demasiado sensible, demasiado dramática, pero yo sabía que te estaba preparando para algo grande. Esa sensibilidad que muchas veces te ha hecho sufrir, esa capacidad de absorber las emociones de otros como una esponja, esa intuición que te despierta en la madrugada con una carga de oración por alguien específico. Todo eso son herramientas espirituales que he afinado en ti a través de los años. No es una maldición, es un equipamiento divino para la misión que tienes por delante. Vi cuando dudaste de ti misma, cuando pensaste que no eras suficiente para mantener unida a tu familia. Vi esas noches en que te sentiste abrumada por la responsabilidad, cuando miraste a tu esposo dormido y pensaste: ¿por qué soy yo la que siempre tiene que estar preocupada por todos? Vi cuando te preguntaste por qué no podías ser como esas mujeres que parecen tener todo bajo control sin tanto sufrimiento interno. Pero déjame decirte algo que cambiará tu perspectiva para siempre. No te puse esa carga para que sufrieras. Te di esa sensibilidad para que fueras efectiva. No te hice intercesora para que te agotaras. Te llamé a este propósito para que fueras victoriosa. La diferencia está en entender que no tienes que cargar sola el peso de tu familia. Yo estoy contigo, peleando a tu lado, dándote estrategias sobrenaturales para cada batalla. Cuando pensabas en rendirte, cuando sentías que ya no podías más con la rebeldía de tus hijos, con la distancia de tu esposo, con los problemas financieros que parecían no tener solución, yo todavía creía en ti. Cuando todos te veían como la mujer fuerte que no necesita ayuda, yo veía a mi hija que necesitaba ser fortalecida, equipada, empoderada para la guerra espiritual que tenía por delante. Efesios 6:12 dice: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los problemas en tu hogar no son solo problemas humanos. Son manifestaciones de una batalla espiritual más grande, y tú has sido posicionada en la primera línea de combate. Esa adolescente rebelde no está solo pasando por una fase. Hay fuerzas espirituales intentando robar su destino, confundir su identidad, destruir su futuro antes de que pueda cumplir el propósito para el cual nació. Ese esposo que se ha vuelto distante no está solo pasando por estrés laboral. Hay ataques directos contra su liderazgo espiritual, contra su papel como cabeza del hogar, contra su capacidad de proveer y proteger. Por eso te despierto en las madrugadas con cargas de oración. Por eso pongo en tu corazón nombres específicos en momentos específicos. Por eso te doy sueños que parecen advertencias, visiones que parecen revelaciones. No estoy jugando contigo. Te estoy entrenando, preparando, equipando para que puedas interceder con precisión militar en la guerra que se libra por el alma de tu familia. Vi cuando oraste por tu hijo esa noche que no llegó a casa,
cuando tu corazón de madre se aceleró con presentimientos que no podías explicar. Vi cómo te arrodillaste y clamaste por su protección, por su regreso seguro, porque los planes del enemigo contra él fueran frustrados. Y cuando él llegó a casa sano y salvo, contándote cómo se había salvado de un accidente por casualidad, tú supiste que no había sido casualidad. Había sido tu oración interceptando el peligro. Pero necesitas entender algo crucial. Tu autoridad espiritual como guardiana de este hogar no depende de tu perfección. No depende de que tengas todas las respuestas o de que nunca cometas errores. Depende de tu posición, de tu llamado, de la unción que yo mismo he puesto sobre ti. Cuando oras en el nombre de Jesús, cuando declaras protección sobre tu familia, cuando reprende fuerzas espirituales de división y destrucción, tienes respaldo celestial completo. He visto cómo te desanimas cuando tus oraciones no parecen tener efecto inmediato, cuando los problemas persisten a pesar de tu intercesión constante. Pero déjame revelarte algo. Cada oración que has hecho ha sido escuchada, registrada y está produciendo efectos en dimensiones que no puedes ver. Hay liberaciones que han ocurrido sin que te des cuenta, protecciones que se han activado sin que lo sepas, cambios que se han iniciado en el corazón de tus seres queridos que aún no se manifiestan externamente. Tu labor como guardiana no es solo reactiva, respondiendo a las crisis cuando aparecen, es proactiva, creando un ambiente espiritual en tu hogar que haga imposible que ciertas cosas negativas echen raíz. Cuando declaras bendición sobre tu familia cada mañana, cuando consagras tu casa a mi presencia, cuando reprende espíritus de división durante las comidas familiares, estás estableciendo un gobierno espiritual que protege y preserva. La misión que te entregué no es solo para esta generación. Lo que hagas ahora como guardiana va a afectar a tus hijos, a tus nietos, a generaciones que aún no han nacido. Estás rompiendo ciclos espirituales negativos que han operado en tu linaje por décadas. Estás estableciendo nuevos patrones de bendición que se van a reproducir en el futuro. La misión que te entregué va a comenzar a cumplirse ahora. Hay conversaciones que suceden en tu casa cuando no estás presente, palabras que se dicen en tu ausencia, comentarios que se hacen cuando creen que nadie los escucha, pero yo estoy en todos lados al mismo tiempo. No hay rincón de tu hogar donde mis oídos no alcancen. No hay susurro tan bajo que no pueda percibir. No hay pensamiento tan oculto que escape a mi conocimiento. Y lo que he escuchado en los últimos meses me ha movido a actuar, porque hay palabras que han sido lanzadas como dardos venenosos, comentarios que han plantado semillas de duda y división, conversaciones que han abierto puertas espirituales que no debían ser abiertas. Escuché cuando tu cuñada le dijo a tu esposo que tú eras demasiado religiosa, que tu fe era exagerada, que estabas obsesionada con temas espirituales. Escuché cuando sugirió que muchos de los problemas familiares venían de tu fanatismo. Y cómo esas palabras se quedaron resonando en la mente de tu esposo, creando dudas sobre tu liderazgo espiritual en el hogar. Vi cómo, después de esa conversación, él comenzó a resistir tus momentos de oración familiar, a evitar las conversaciones sobre fe, a minimizar la importancia de buscar mi dirección en las decisiones familiares. Escuché también cuando tu suegra, en una de esas reuniones familiares donde tú no estabas presente, comenzó a hacer comparaciones. Habló de cómo otras nueras eran más exitosas profesionalmente, más sociables, más relajadas. No mencionó tu nombre directamente, pero cada descripción era un dardo dirigido hacia ti. Cada comparación era una forma sutil de sembrar insatisfacción en el corazón de quienes te aman. Vi cómo esas palabras fueron absorbidas por tu esposo e hijos, creando expectativas irreales y un sentimiento de que nunca eres suficiente.
pero también escuché las conversaciones que tus propios hijos han tenido entre ellos, esas pláticas en sus cuartos cuando piensan que estás dormida. Escuché cuando tu hijo mayor le dijo al menor que mamá siempre está preocupada por todo, que no se puede hablar libremente en casa porque todo lo conviertes en tema espiritual. Escuché cuando tu hija le confesó a su hermano que a veces siente que no puede ser ella misma porque siempre está bajo la presión de ser la hija de una mujer de fe. Estas conversaciones no son coincidencia. Hay una estrategia espiritual detrás de cada una de ellas. El enemigo sabe que si puede desacreditar tu autoridad espiritual dentro de tu propio hogar, si puede hacer que tu familia cuestione tu llamado como guardiana, entonces puede neutralizar la cobertura de oración que has establecido sobre ellos. Si puede convencerlos de que tu sensibilidad espiritual es paranoia, de que tu intercesión es exageración, entonces puede operar libremente sin resistencia. Vi cómo estas conversaciones te afectaron, aunque no las escuchaste directamente. Comenzaste a notar cambios sutiles, miradas esquivas cuando mencionabas algo espiritual, suspiros de impaciencia cuando propones oración familiar, comentarios sarcásticos cuando compartes una revelación que recibiste en tu tiempo de búsqueda. Y poco a poco comenzaste a dudar de ti misma, a preguntarte si realmente eras llamada a esto o si solo estabas imaginando cosas. Pensabas que era paranoia cuando sentías que había resistencia espiritual en tu hogar, cuando percibías que algo había cambiado en el ambiente familiar. Pero yo te estaba alertando. Tu espíritu estaba captando las vibraciones de esas conversaciones venenosas, el eco espiritual de esas palabras de división que habían sido sembradas en terreno fértil. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Las palabras que se han dicho en tu ausencia no son solo opiniones inocentes. Son decretos espirituales que han creado atmosferas, semillas que han germinado en pensamientos y actitudes, influencias que han comenzado a moldear la percepción que tu familia tiene de ti y de tu propósito. Pero escucha esto con atención. Yo no solo escuché esas conversaciones negativas, también escuché las positivas que nunca llegaron a tus oídos. Escuché cuando tu vecina le contó a otra amiga cómo admira tu fortaleza, cómo has mantenido a tu familia unida a pesar de las dificultades. Escuché cuando el maestro de tu hijo comentó con otros padres que se nota que viene de un hogar donde hay valores sólidos y disciplina amorosa. Escuché cuando tu esposo, en una conversación con su mejor amigo, defendió tu dedicación a la familia, reconoció tu sacrificio, admitió que sin ti la casa sería un caos. Aunque en tu presencia a veces parece no valorar lo que haces, en privado reconoce tu importancia. Esas palabras de reconocimiento también tienen poder espiritual, también crean atmosferas de bendición, también plantan semillas de gratitud y respeto. Escuché las oraciones secretas de tu hija adolescente, esas conversaciones que tiene conmigo en la soledad de su cuarto cuando está confundida y no sabe a quién más acudir. A pesar de su rebeldía externa, a pesar de su resistencia a participar en actividades espirituales familiares, en lo profundo de su corazón reconoce que la fe que ve en ti es real, y en momentos de crisis acude a la misma fuente de donde tú bebes. Ahora que estás viendo la guerra espiritual que se libra a través de las palabras, ahora que entiendes cómo el enemigo usa las conversaciones para crear división y duda, puedo equiparte con estrategias de protección más efectivas. No se trata de controlar lo que otros dicen, porque eso está fuera de tu alcance. Se trata de neutralizar el poder espiritual de las palabras negativas y potenciar el efecto de las palabras positivas. Cada mañana, antes de que tu familia se levante, vas a declarar bendición sobre sus bocas,
Vas a decretar que solo palabras de vida, de edificación, de unidad saldrán de sus labios durante ese día. Vas a atar todo espíritu de división, de murmuración, de crítica destructiva que trate de operar a través de conversaciones familiares. Cuando sientas que ha habido conversaciones negativas en tu ausencia, no vas a confrontar directamente. Vas a ir a tu lugar secreto de oración y vas a neutralizar el poder de esas palabras con declaraciones bíblicas. Vas a decretar que toda lengua que se levante contra ti en juicio será refutada, que ninguna arma forjada contra tu propósito prosperará. Ahora que estás viendo, puedo usarte sin distracciones. Hay una guerra que se libra en dimensiones que tus ojos no pueden ver. Una batalla feroz por el alma, el destino y el propósito de cada persona que vive bajo tu techo. Mientras tú te preocupas por las cosas visibles, las calificaciones, el trabajo, las cuentas por pagar, los conflictos cotidianos, hay fuerzas espirituales de maldad que están operando con estrategias calculadas para destruir lo que más amas. Esa enfermedad que apareció de repente, esa depresión que se instaló sin motivo aparente, esos accidentes que parecen perseguir a tu familia, esas adicciones que llegaron como ladrones en la noche, no son coincidencias, son manifestaciones de ataques espirituales dirigidos contra los que amas. Y tú has sido posicionada como su primera línea de defensa. Si mientras escuchas esto sientes esa confirmación interna, esa certeza de que hay batallas invisibles que has estado peleando sin saberlo, entonces escribe en los comentarios: Dios es mi escudo y el de mi familia. Hazlo como una declaración de guerra espiritual, como un decreto que establece que tu hogar está bajo protección divina y que ningún ataque del enemigo prevalecerá contra los que amas. Vi cuando tu hijo comenzó a cambiar después de entrar a esa nueva escuela. No fue solo la influencia de nuevos amigos o la presión social típica de la adolescencia. Hubo una asignación espiritual específica contra él. Fuerzas demoníacas enviadas para confundir su identidad, para robar su autoestima, para plantear pensamientos de autodestrucción en su mente joven. Vi cómo comenzaron los insomnios, los cambios de humor inexplicables, esa mirada perdida que te partía el corazón cuando lo observabas en silencio. Cuando perdías el sueño pensando en él, cuando te despertabas en la madrugada con esa opresión inexplicable en el pecho, cuando sentías que algo malo estaba por suceder, pero no sabías qué, no era ansiedad materna exagerada, era guerra espiritual. Tu espíritu estaba captando las señales de los ataques que él estaba recibiendo y tu corazón de madre intercesora se activaba automáticamente para cubrir en oración lo que tus ojos no podían ver. Vi también cuando tu esposo comenzó a sufrir esos dolores de cabeza constantes que ningún médico pudo explicar completamente. Los estudios salían normales, las medicinas daban alivio temporal, pero el problema persistía. Lo que los doctores no podían detectar era que había una opresión espiritual sobre su mente, un ataque directo contra su capacidad de tomar decisiones claras como cabeza del hogar, una estrategia para nublar su juicio espiritual y alejarlo de su propósito como líder de la familia. Esas peleas constantes entre tus hijos, esos conflictos que surgían por las cosas más pequeñas y que escalaban hasta convertirse en heridas profundas, no eran solo rivalidad entre hermanos. Había espíritus de división trabajando sistemáticamente para crear fisuras en la unidad familiar, sembrando celos, competencia destructiva, resentimientos que crecían como maleza venenosa en el jardín de tu hogar. Salmos 91:4 dice: Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Yo no soy un Dios distante que observa desde lejos mientras mi familia sufre ataques. Soy tu escudo activo,
tu protección militante, tu defensa estratégica contra toda flecha encendida que el maligno dispare contra los que amas. Cuando orabas por tu hija esa noche que salió con amigos y no contestaba el teléfono, cuando tu corazón de madre se aceleraba con presentimientos oscuros, cuando te arrodillaste a las 2 de la mañana clamando por su protección, yo activé legiones de ángeles para rodearla. Esa fiesta donde había drogas que ella rechazó por casualidad, ese auto en el que no se subió porque algo le dijo que no lo hiciera, esa decisión de regresar temprano a casa porque se sintió incómoda, todo eso fue respuesta directa a tus oraciones de intercesión. Pero necesitas entender algo crucial. La protección que ofrezco no es automática. Requiere de tu participación activa como guerrera espiritual. Tu autoridad como madre, como esposa, como guardiana de ese hogar, no es solo simbólica. Tienes poder legal en el reino espiritual para atar, desatar, bendecir, proteger y decretar sobre la vida de los que están bajo tu cobertura. Vi cuando te sentías impotente ante la depresión de tu hijo, cuando veías cómo se hundía en pensamientos oscuros y no sabías cómo ayudarlo. Consultaste psicólogos, probaste medicamentos, hiciste todo lo humanamente posible, pero parecía que había una fuerza invisible empujándolo hacia abajo que ninguna terapia podía romper. Era porque la raíz del problema no estaba en su mente consciente, estaba en el reino espiritual, y la solución no vendría solo de tratamientos médicos, sino de guerra espiritual dirigida. Esas pesadillas recurrentes que atormentaban a tu hija pequeña, esos terrores nocturnos que la hacían gritar en sueños, esa resistencia inexplicable a dormir sola en su cuarto, no eran solo fases del desarrollo infantil. Había asignaciones demoníacas específicas contra su descanso, ataques diseñados para crear traumas tempranos que afectarían su estabilidad emocional en el futuro. Cuando declaraste en oración que ningún arma forjada contra tu familia prosperaría, cuando ungiste las puertas de tu casa con aceite consagrado, cuando estableciste un altar de adoración en tu hogar donde la presencia de Dios pudiera habitar, estabas creando un escudo espiritual que muchos ataques no pudieron penetrar. Hubo accidentes que fueron evitados, enfermedades que fueron desviadas, tentaciones que perdieron poder, todo porque tu intercesión había creado un cerco de protección alrededor de los que amas. Pero el enemigo es astuto y persistente. Cuando no puede atacar directamente, busca puertas de entrada a través de influencias externas. Esa novia que llegó a la vida de tu hijo trayendo confusión y drama, ese jefe que comenzó a presionar injustamente a tu esposo, esas amistades que aparecieron en la vida de tu hija llevándola por caminos peligrosos, no fueron encuentros casuales. Fueron estrategias calculadas para introducir caos en tu hogar a través de relaciones tóxicas. Tu discernimiento espiritual, esa incomodidad que sentías cuando ciertas personas estaban cerca de tu familia, esa intuición que te alertaba sobre influencias negativas, no era paranoia o celos. Era el Espíritu Santo dándote inteligencia espiritual para proteger tu territorio familiar. Cuando orabas pidiendo que las influencias negativas fueran removidas de la vida de tus seres queridos, yo comenzaba a trabajar para exponer las verdaderas intenciones de esas personas y crear situaciones que las alejaran naturalmente. He visto cómo te desgastas emocionalmente cuando ves sufrir a los que amas, cómo absorbes su dolor como si fuera tuyo, cómo cargas con responsabilidades que van más allá de lo que una sola persona debería llevar. Pero quiero que entiendas algo fundamental. No tienes que pelear estas batallas con tus propias fuerzas. No tienes que ser la sanadora, la consejera, la salvadora de tu familia. Tu papel es ser el canal a través del cual mi poder fluye hacia ellos. Cada nombre que mencionas en oración recibe atención celestial inmediata.
Cada lágrima que derramas por ellos se convierte en intercesión poderosa ante mi trono. Cada madrugada que pasas velando en oración mientras ellos duermen, activa operaciones angelicales que los protegen de peligros que nunca sabrán que existieron. Verás con los ojos lo que tu fe sostuvo en silencio. Hay secretos enterrados en el suelo espiritual de tu linaje, verdades que fueron deliberadamente ocultadas, historias que fueron borradas de la memoria familiar, porque exponerlas significaría enfrentar realidades incómodas. Pero los secretos no mueren con las generaciones, se transmiten como herencias invisibles, moldeando patrones de comportamiento, creando ciclos de sufrimiento, estableciendo fortalezas espirituales que se manifiestan en los descendientes sin que entiendan por qué. Hoy, por primera vez en décadas, voy a correr el velo que ha cubierto estas verdades ocultas, porque ha llegado el tiempo de que conozcas la raíz espiritual de muchas cosas que has visto repetirse en tu familia sin encontrar explicación lógica. El dolor de cabeza que sufre tu esposo y que apareció después de cumplir la misma edad que tenía su padre cuando comenzó a tener los mismos síntomas, no es coincidencia genética. Hay una maldición generacional que se activa en los hombres de su linaje cuando alcanzan cierta etapa de la vida, un patrón espiritual de enfermedad que ha sido pasado de padre a hijo durante varias generaciones. Su abuelo murió de un derrame cerebral, su padre luchó contra migrañas crónicas y ahora esa misma aflicción está tratando de manifestarse en él. Vi cuando te preguntabas por qué las mujeres de tu familia siempre han tenido problemas para mantener matrimonios estables. Tu abuela se divorció 3 veces, tu madre vivió en una relación tormentosa durante décadas, tu hermana ha pasado de una relación fallida a otra y tú misma has sentido esa lucha constante por mantener la armonía en tu hogar. No es mala suerte en el amor, no es que las mujeres de tu familia sean difíciles o conflictivas. Hay un espíritu de división que ha operado en tu linaje materno durante generaciones, una fortaleza espiritual que ataca específicamente los vínculos matrimoniales. Pensabas que era coincidencia cuando notaste que los problemas financieros parecen perseguir a tu familia sin importar cuánto se esfuercen por superarlos. Tu padre trabajó incansablemente toda su vida, pero nunca pudo prosperar completamente. Tu hermano es excelente en su profesión, pero siempre enfrenta crisis económicas inesperadas. Y tú has visto cómo el dinero parece escurrirse entre los dedos sin explicación lógica. Pero yo te estoy mostrando los ciclos, porque hay un patrón espiritual de escasez que fue plantado en tu linaje hace generaciones y que se activa automáticamente cada vez que la familia está a punto de experimentar un avance financiero significativo. Te voy a revelar algo que nadie de tu familia te ha contado. Tu bisabuela estuvo involucrada en prácticas de brujería. En su búsqueda desesperada por resolver problemas familiares, acudió a curanderos, hechiceros, personas que prometían soluciones mágicas a cambio de pequeños favores espirituales. Lo que ella pensó que sería ayuda temporal se convirtió en puertas abiertas para que fuerzas demoníacas establecieran derechos legales sobre su descendencia. Esos talismanes que encontraste escondidos en el fondo del ropero de tu madre cuando ella murió, esas cartas del tarot que estaban guardadas en una caja junto con fotografías familiares, esos objetos extraños que nunca supiste qué significaban, pero que te daban una sensación incómoda cuando los veías, no eran solo recuerdos nostálgicos, eran puntos de contacto espiritual, objetos que mantenían conexiones activas con pactos que fueron hechos en el pasado. Deuteronomio 18, 10, 12 dice: No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos.
porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Cuando tu bisabuela cruzó esas líneas prohibidas, no solo afectó su propia vida, estableció maldiciones que saltarían sobre su descendencia hasta que alguien con autoridad espiritual las rompiera definitivamente. Vi cuando tu hijo comenzó a tener esos sueños perturbadores con figuras oscuras que lo perseguían, esas pesadillas recurrentes donde aparecían personas que él nunca había visto, pero que de alguna manera le resultaban familiares. No era solo su imaginación infantil trabajando de manera extraña. Eran manifestaciones de espíritus familiares que habían tenido acceso legal a tu linaje durante generaciones y que ahora intentaban establecer conexión con la nueva generación. Esa tendencia hacia la depresión que parece correr en la sangre de tu familia, esa melancolía profunda que aparece sin motivo aparente en diferentes miembros del clan, esos pensamientos suicidas que han tocado a varios de tus parientes en diferentes momentos de sus vidas, no son solo predisposición genética hacia desequilibrios químicos. Hay un espíritu de muerte que ha operado en tu linaje, alimentándose de los pactos oscuros que fueron hechos en el pasado. Pero escucha esto con atención. Yo no te estoy revelando estas verdades para asustarte o para crear paranoia espiritual en tu corazón. Te las estoy mostrando porque ha llegado el tiempo de romper esas cadenas de una vez por todas. Tú has sido elegida como la generación que va a cortar estos ciclos malditos, la mujer de fe que va a establecer nuevos patrones de bendición para todos los que vengan después de ti. Todo lo que has vivido, cada batalla espiritual que has enfrentado, cada momento de intercesión que has experimentado, te ha estado preparando para este momento. Tu sensibilidad espiritual, tu hambre por la presencia de Dios, tu capacidad de discernir entre lo que es de Dios y lo que no es, todo eso son herramientas que yo he estado afinando en ti para que puedas realizar esta obra de liberación generacional. Cuando te arrodilles en oración, específicamente para renunciar a todo pacto que haya sido hecho en tu linaje con fuerzas de las tinieblas, cuando declares en el nombre de Jesús que toda maldición generacional es rota y cancelada, cuando destruyas físicamente cualquier objeto en tu casa que tenga conexiones espirituales oscuras, estarás ejerciendo una autoridad espiritual que pocos entienden, pero que el reino de las tinieblas respeta y teme. No vas a hacer esto sola. Cada palabra que declares tendrá respaldo celestial completo. Cada oración de liberación que hagas será acompañada por operaciones angelicales que ejecutarán en el mundo espiritual lo que tú declares en el mundo natural. Cada pacto que rompas será sellado con la sangre de Jesús, de manera que nunca pueda ser restablecido. He visto tu futuro y el futuro de tu descendencia después de que esta liberación sea completa. Vi a tus hijos caminando en propósitos que sus antepasados nunca pudieron alcanzar porque estaban espiritualmente limitados. Vi matrimonios estables y prósperos donde antes solo había división y conflicto. Vi abundancia financiera fluyendo donde antes solo había escasez y limitación. La promesa que no se cumplió en tus padres se va a cumplir en ti. Hay heridas en tu familia que han sangrado en silencio durante años, distancias emocionales que se han vuelto tan normales que ya nadie recuerda cómo era estar verdaderamente unidos. Esas sillas vacías en las reuniones familiares, esas conversaciones telefónicas que se evitan, esos nombres que ya no se mencionan porque traen demasiado dolor, esos abrazos que se han vuelto mecánicos y superficiales, no son el destino final que yo diseñé para tu familia. He estado trabajando en los corazones endurecidos,
hablando terrenos que parecían imposibles de cultivar, preparando reconciliaciones que van a sorprender incluso a los más escépticos, porque ha llegado el tiempo de restaurar lo que fue quebrado. Si sientes que el Espíritu Santo está tocando heridas específicas en tu corazón mientras escuchas esto, si hay nombres de familiares que vienen a tu mente junto con una mezcla de dolor y esperanza, entonces escribe en los comentarios: creo en la reconciliación de mi familia. Hazlo no solo como expresión de fe, sino como una declaración profética que activa fuerzas espirituales de restauración sobre los vínculos familiares que parecían perdidos para siempre. Vi cuando llorabas, recordando cómo era tu familia antes de que llegaran las divisiones, cuando evocabas esas navidades donde todos se reunían con alegría genuina, esos domingos de comida familiar donde las risas llenaban la casa, esos momentos de unidad que ahora solo viven en fotografías amarillentas. Veías las imágenes del pasado y te preguntabas qué había pasado, en qué momento el amor se había enfriado, cuándo las diferencias se habían vuelto más importantes que la sangre que los une. Conozco la historia completa de cada ruptura. Vi cuando tu hermana malinterpretó esas palabras que dijiste en un momento de frustración y las guardó en su corazón como si fueran una declaración de guerra permanente. Vi cómo el orgullo comenzó a construir muros entre ustedes, cómo el tiempo hizo que esas paredes se volvieran más altas y más gruesas, hasta que llegó el punto donde ninguna de las dos sabía cómo dar el primer paso hacia la reconciliación. Vi también cuando tu hijo se alejó después de esa discusión sobre sus decisiones de vida, cuando las diferencias generacionales se convirtieron en un abismo aparentemente imposible de cruzar. Tú querías protegerlo de errores que podías ver venir. Él interpretó tu preocupación como control y falta de confianza. Las palabras se dijeron con dureza, las puertas se cerraron con fuerza, y desde entonces ha habido un silencio que duele más que cualquier grito. Cuando llorabas recordando el pasado, cuando tu corazón se partía por los años perdidos en distanciamiento, cuando orabas en secreto pidiendo que esos corazones endurecidos fueran tocados otra vez, yo estaba escuchando cada palabra, recogiendo cada lágrima, y ya había comenzado a trabajar en los corazones que parecían cerrados para siempre. Efesios 2:14 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Yo soy especialista en derribar muros, en tender puentes sobre abismos que parecen imposibles de cruzar, en tocar corazones endurecidos con tal suavidad que se ablandan sin siquiera darse cuenta de cómo ocurrió la transformación. He estado trabajando en el corazón de tu hermana durante estos meses. Esos momentos donde se encuentra pensando en ti sin motivo aparente, esas veces que ve algo que le recuerda los tiempos felices que compartieron, esos instantes donde siente impulsos de llamarte pero el orgullo la detiene, todo eso soy yo preparando el terreno para un reencuentro que será mucho más profundo que una simple reconciliación superficial. También he estado tocando el corazón de tu hijo de maneras que él no entiende completamente. Esa nostalgia inexplicable que siente cuando pasa cerca de la casa donde creció. Esas veces que encuentra fotos familiares antiguas y se queda mirándolas más tiempo del que esperaba. Esos momentos donde escucha una canción que cantaban juntos y siente un nudo en la garganta, son mi espíritu despertando en él memorias de amor que el tiempo y el resentimiento habían enterrado. Pero la reconciliación no es solo cuestión de sentimientos que se despiertan espontáneamente. Requiere de humildad, de perdón genuino, de la capacidad de ver más allá de las heridas y reconocer que el amor familiar es más valioso que tener la razón. Y eso es precisamente lo que estoy desarrollando en cada corazón involucrado en estas rupturas. Vi
cuando tu esposo intentó mediar en algunos de estos conflictos familiares y terminó sintiéndose frustrado porque parecía que nadie quería ceder. Lo que él no entendía era que estas reconciliaciones no podían ser forzadas por lógica humana o negociación emocional. Necesitaban intervención divina, un toque sobrenatural que rompiera las fortalezas espirituales que mantenían a estos corazones aferrados al dolor del pasado. Hay un momento específico que se está acercando, cuando las circunstancias van a crear una oportunidad natural para que estos reencuentros ocurran. No será forzado, no será artificial. Será una situación donde el amor hablará más fuerte que el orgullo, donde la necesidad de estar juntos superará la comodidad de mantenerse separados. Tu papel en estas reconciliaciones no será el de mediadora que intenta convencer a todos de que hagan las paces. Será el de intercesora que prepara el terreno espiritual para que los corazones estén blandos cuando llegue el momento del encuentro. Cada oración que hagas, pidiendo por la restauración de estos vínculos familiares, está creando condiciones espirituales favorables para que la reconciliación no solo ocurra, sino que sea duradera. He visto el futuro de tu familia después de que estas reconciliaciones se completen. Vi reuniones donde las risas son genuinas otra vez, conversaciones donde se puede hablar del pasado sin que las heridas se abran, abrazos donde se siente el perdón fluyendo como un río de sanidad entre corazones que estuvieron separados por demasiado tiempo. Vi a tu hermana pidiendo perdón con lágrimas en los ojos, reconociendo que el orgullo la cegó durante años, admitiendo que te extrañó más de lo que jamás se atrevió a reconocer. Vi a tu hijo llegando a casa con una humildad nueva, con una madurez que solo se adquiere cuando se entiende el valor de la familia, con palabras de gratitud por una madre que nunca dejó de amarlo, incluso cuando él se alejó. Estas reconciliaciones van a ser mucho más que restauración de relaciones superficiales. Van a ser sanidades profundas que van a afectar a toda la familia, incluyendo a los nietos, que van a crecer viendo un ejemplo de cómo el amor verdadero siempre encuentra la manera de triunfar sobre el resentimiento. Vas a ver abrazos que parecían imposibles. Tú no lo elegiste, pero yo te elegí a ti. Y entre todas las mujeres de tu generación, entre todas las madres de tu familia extendida, entre todas las esposas de tu círculo social, te separé específicamente para ser la columna espiritual que sostendría no solo tu hogar inmediato, sino toda una generación que vendrá después de ti. Lo que has vivido, cada dolor que has atravesado, cada batalla que has librado, cada lágrima que has derramado en intercesión, todo ha sido parte de un entrenamiento divino para este momento histórico donde el destino de tu linaje cambia para siempre. Eres el eslabón dorado que conecta las bendiciones del cielo con las necesidades de la tierra. La mujer de fe que rompe maldiciones antiguas y establece nuevos patrones de bendición que se extenderán por generaciones que aún no han nacido. Si sientes la profundidad espiritual de este momento, si reconoces que hay algo eterno moviéndose en tu destino, entonces escribe en los comentarios: acepto ser columna generacional de bendición. Hazlo con la solemnidad de quien entiende que está sellando un pacto con la eternidad, que está aceptando una responsabilidad que trasciende su propia existencia y se extiende hacia el futuro de su descendencia. Cuando orabas sola en esas madrugadas silenciosas, cuando intercedías por hijos que aún no conocían mi voz, cuando clamabas por un futuro que no podías ver con claridad, yo ya veía a tus nietos caminando en propósitos divinos que sus padres nunca pudieron alcanzar porque estaban espiritualmente limitados por las maldiciones que tú estás rompiendo ahora. Vi a generaciones futuras sirviendo en ministerios que impactarán naciones, dirigiendo empresas que operarán bajo principios del reino,
estableciendo familias donde mi presencia será normal y natural. Esa nieta que apenas está comenzando a caminar ya lleva en su espíritu una unción profética que se va a manifestar cuando llegue a la adolescencia. Ese nieto que parece tan común y corriente ahora tiene dentro de sí el potencial para ser un líder empresarial que va a generar empleos para miles de personas mientras mantiene una ética cristiana inquebrantable. Esos bisnietos que aún no han sido concebidos van a nacer en un ambiente espiritual tan limpio y poderoso que van a operar en niveles sobrenaturales que esta generación apenas puede imaginar. Todo esto es posible porque tú dijiste sí a un llamado que la mayoría rechaza por ser demasiado costoso, demasiado demandante, demasiado invisible para el reconocimiento humano. Elegiste ser la que ora cuando otros se divierten, la que ayuna cuando otros celebran, la que intercede cuando otros duermen. Elegiste cargar el peso espiritual de tu familia sin garantía de que serías reconocida o agradecida por esos que ni siquiera entienden las batallas que libras por ellos. Jeremías 1:5 dice: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Aunque no seas profeta en el sentido ministerial tradicional, llevas una unción profética sobre tu vida familiar que te permite ver peligros antes de que se manifiesten, discernir influencias espirituales que otros no perciben, interceder por situaciones que aún no han llegado a crisis, pero que podrían destruir a los que amas. He visto cómo te has cuestionado si realmente estás haciendo diferencia, si toda esta carga espiritual que llevas tiene algún impacto real en la vida de tu familia. Cuando tus hijos se rebelan a pesar de tus oraciones, cuando tu esposo parece insensible a las cosas espirituales después de años de tu ejemplo, cuando los problemas persisten a pesar de tu intercesión constante, has llegado a preguntarte si no estarás imaginando un llamado que en realidad no existe. Pero déjame mostrarte lo que hubiera pasado si tú no hubieras estado intercediendo todos estos años. Ese accidente automovilístico donde tu hijo se salvó por casualidad cuando el otro auto se desvió en el último segundo hubiera sido fatal. Esa infección que tu esposo superó rápidamente hubiera evolucionado hacia complicaciones serias que hubieran amenazado su vida. Esa decisión que tu hija estaba a punto de tomar, de mudarse con ese novio que tenía planes destructivos para su futuro, fue interferida por tu intercesión, que creó circunstancias que expusieron las verdaderas intenciones de él. Tu trabajo como columna generacional no se mide solo por los milagros dramáticos que puedas presenciar, sino por las tragedias que nunca ocurrieron, por los caminos destructivos que fueron cerrados antes de que tus seres queridos los tomaran, por las influencias malignas que fueron neutralizadas antes de que pudieran echar raíz en los corazones de los que amas. Cada nombre que has mencionado en oración durante años lleva ahora una marca espiritual de protección que los va a acompañar toda su vida. Aunque se alejen de la fe, aunque tomen decisiones que te duelen, aunque pasen por temporadas de rebeldía o confusión, esa cobertura de oración que has establecido sobre ellos nunca los va a abandonar completamente. En los momentos más oscuros de sus vidas, cuando estén al borde del abismo, esa intercesión se va a activar como un paracaídas espiritual que los va a salvar de la destrucción total. Estoy preparando una manifestación tangible de tu autoridad espiritual que va a ser reconocida incluso por aquellos familiares que han sido más escépticos sobre tu fe. Habrá situaciones de crisis familiar donde tu voz va a ser la única que traiga paz y dirección. Momentos donde tu discernimiento espiritual va a salvar a la familia de decisiones desastrosas. Circunstancias donde tu intercesión va a producir milagros tan evidentes que nadie va a poder negarlos. Tu casa se va a convertir en el centro de reunión espiritual para toda tu familia extendida.
Esos parientes que ahora evitan las conversaciones sobre fe van a comenzar a buscarte cuando enfrenten crisis que no pueden resolver con sabiduría humana. Tu mesa se va a convertir en un lugar de consejería donde matrimonios en problemas van a encontrar restauración, donde jóvenes confundidos van a recibir dirección, donde decisiones familiares importantes van a ser tomadas bajo tu dirección espiritual. Las oraciones que estás haciendo ahora por nietos que aún no han nacido se van a manifestar cuando ellos lleguen al mundo en forma de unciones específicas, talentos sobrenaturales, llamados ministeriales, que van a impactar su generación de maneras extraordinarias. Habrá artistas que van a crear obras que glorifiquen mi nombre, empresarios que van a operar sus negocios como ministerios, científicos que van a hacer descubrimientos que van a beneficiar a la humanidad mientras reconocen que su sabiduría viene de mí. Comparte este mensaje con esa mujer que sabes que está cargando un peso espiritual similar al tuyo, con esa madre que se siente sola en su llamado de intercesora, con esa esposa que a veces duda si su sensibilidad espiritual es real o imaginaria. Dale me gusta como una declaración de que reconoces la mano de Dios moviéndose en tu vida familiar. Suscríbete porque este es solo el comienzo de las revelaciones que tengo para ti como mujer elegida para romper ciclos y establecer nuevos patrones de bendición. El legado que estás construyendo no se va a medir en términos de riqueza material o reconocimiento público. Se va a medir en vidas transformadas, en destinos restaurados, en generaciones enteras que van a caminar en libertad espiritual, porque una mujer tuvo el valor de decir sí a un llamado divino y pagó el precio de la intercesión constante. Cuando llegues al final de tus días en esta tierra y mires hacia atrás, no vas a ver una vida de sacrificio sin sentido. Vas a ver un árbol genealógico transformado, un linaje bendecido, una herencia espiritual que va a impactar al mundo mucho tiempo después de que tu nombre sea solo un recuerdo precioso en las memorias familiares. Eres la columna que levanté para sostener no solo esta generación, sino todas las que vendrán después. Lo que comienza contigo va a alcanzar la eternidad, porque las columnas que yo levanto nunca se derrumban, y las bendiciones que decreto a través de intercesoras fieles se multiplican de generación en generación hasta que mi reino se establezca completamente en la tierra.